quiero mirar ya el conflicto en Ucrania. Quiero preguntarte por una información que aparecía en las últimas horas, grupos de Telegram, también un medio ruso, en concreto el diario Pravda, habla de que Rusia ha derribado un dron estadounidense, un dron de vigilancia, habla de un Global Hawk sobre el Mar Negro. Sería la primera respuesta, después ya no solo de los atentados en Dagestán, también de los ataques en Crimea con misiles ATACMS, estos bárbaros ataques, ¿no? en la playa. Seguro que muchos de ustedes han visto estas imágenes. Quiero preguntarte por esto, Enrique, ¿qué información tienes tú y si sería el inicio de la respuesta de Rusia a Estados Unidos, que está cruzando más líneas rojas? Bueno, en primer lugar no sería el primer dron, por lo menos no en toda marzo de 2023, si mal no recuerdo, fue cuando hicieron el derribo de otro dron, y además ahí la parte rusa sí que publicó un vídeo donde uno de sus cazas pasó cerca de ese dron y además abrió el depósito de combustible y le echó combustible encima, y por unas cosas y otras lo acabó derribando. Más allá de eso, claro, lo que desde el lado ruso, desde el público ruso, desde la parte rusa en definitiva, lo que muestran es, vamos a ver, ¿qué pasa con esos drones estadounidenses que se dedican a aparecer, a rondar por todo el Mar Negro? No entran en espacio aéreo ruso, pero sí que se dedican a observar y a corregir el tiro justo cuando se realizan ataques ucranianos contra la costa rusa, tanto en Crimea como en la parte continental de la región de Krasnodar. Entonces, claro, lo que exigen es, oigan, estos drones cada vez que aparezcan, derríbenlos, porque sabemos que están coordinando un ataque ucraniano y que además es armamento estadounidense y que es un armamento empleado por estadounidenses, igual que ya en su momento reconocieron que, bueno, que los HIMARS y demás que eran operados por personal estadounidense, porque básicamente eso no le podían enseñar a utilizarlo a los ucranianos de un día para otro. Necesitan un entrenamiento especial y sobre todo también porque Estados Unidos se juega el prestigio en esas cosas, porque lo que busca es ante todo vender armas, y es lo que siempre ha buscado desde el primer momento. Es su guerra, por un lado, para destruir Rusia, en caso que no sea así, por lo menos que vayan saqueando los recursos que hay en Ucrania, y por otro lado vendiéndole armas a Europa. Mientras Europa le dona a Ucrania, pues Estados Unidos le vende a Europa. Y en este sentido tienen que mostrar que sus armas son efectivas, que cumplen con objetivos, aunque no sean de una importancia militar decisiva, por lo menos que sí que sirvan para una campaña de relaciones públicas, para mostrar de, miren, hemos entregado este armamento estadounidense, qué bien sirve, qué buenos somos, qué buena tecnología tenemos y demás. Y en definitiva, de momento yo esperaría un poco más a que salgan más informaciones y a ser posible que salga alguna clase de confirmación visual, como en otros casos anteriores. Porque a veces también puede ser que se hacen declaraciones rápidamente de contrarrespuesta, pero bueno, no significa que no vayan a suceder, significa que no hay que apresurarse con las cosas, porque bueno, son temas de la guerra, hay una parte que es el tablero militar y otra el tablero mediático asociado a esa parte militar, pero yo prefiero que haya más tiempo para más confirmaciones, las confirmaciones y muchos más detalles al respecto. De momento, lo único que se sabe, Enrique, es que han preguntado hace apenas unas horas al portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, le preguntaban sobre este suceso, el posible derribo de un dron estadounidense, y decía que no le consta esta información. De momento no hay imágenes y Peskov no ha querido entrar mucho al trapo, tampoco la ha desmentido, así que queda un poco en el aire. Eduardo, por esto te quiero preguntar, por el posible derribo y también un poco por dónde van a ir las respuestas de Rusia a Estados Unidos, después de que diera luz verde, después de los ataques de estos últimos días, ¿no? En Crimea, en Sebastopol. Claro, imagino que cada vez habrá más presión para Vladimir Putin. Pues yo creo que la mala noticia es que cada vez hay más armas norteamericanas en la zona. La buena noticia es que cada vez hay más armas norteamericanas en la zona. Me explico. Mientras esas armas requieran de un manejo norteamericano, la guerra va a tener el nivel de intensidad que desee Estados Unidos. Para Estados Unidos yo creo que esta guerra es la gallina de los huevos de oro, sinceramente, lo creo. Es la gallina de los huevos de oro para su política exterior y para su economía. ¿Su economía por qué?
porque perpetúa su papel de proveedor de energía y recursos a Europa, que es pues ahora su jardín trasero, igual que tiene otro en Latinoamérica. Bien, eso le viene estupendamente bien. Por otro lado, se asegura el papel de hegemón en el bando occidental y el líder de la consabida reconstrucción de Ucrania, que en su momento llegará. Aparte de esa exigencia hacia los europeos de que el 2% al menos de su presupuesto se lo gasten en armamento. Ese 2% lógicamente va a ser en gran parte de armamento norteamericano, que es el que lo tiene sofisticado. Nosotros tendremos el absolutamente convencional. Eso es importante. Por otro lado, es muy significativo que esa guerra de mediana intensidad, como es la que hay en Ucrania, insisto, o sea, si miramos atrás vemos guerras 2.0, que son de devastación absoluta. Yo creo que hay tres niveles de guerra y esto va también en parte vinculado a la pregunta que hiciste anteriormente, ¿no? La 1.0 era robar al enemigo lo que tiene, las auténticas racias. Eso ha sido durante la Edad Media hasta muy reciente, luego ha sido devastación, Primera y Segunda Guerra Mundial, y ahora viene una tercera, que es el colapso, colapsar al enemigo. Por eso cuando dicen, ¿cómo será la Tercera Guerra Mundial? Y piensan en un escenario de zombies recorriendo el mundo en edificios destruidos. No, la Tercera Guerra Mundial pues va a ser una guerra de colapso digital y de pandemias que mantengan a la gente en sus casas, punto. O sea, con eso ese va a ser el discurso. El hecho de perpetuar esta guerra, y vuelvo al discurso, además incentiva que Rusia estreche vínculos con China, que realmente es el enemigo a batir por parte de Estados Unidos. A medida que van pasando el tiempo, pues lógicamente se tiene que reconocer que están saliendo juntos, ¿no? Tarde o temprano. Esto nos pasa a todos, ¿no? Y eso también juega a favor de Estados Unidos, Respecto a lo de la próxima guerra mundial, pues yo quisiera lanzar un mensaje de tranquilidad. Y a lo mejor resulta un poco chistoso, pero es así. Yo imagino la siguiente guerra mundial con Biden en Washington recibiendo una llamada de Vladimir Putin que le dice, asómate a la ventana, ¿qué ves? Y no veo nada, está todo apagado. Claro, no me extraña, te lo he apagado yo. Dice, a que te has enfadado. Me he enfadado mucho. Aprieta el botón nuclear. ¿A que no funciona? No, ¿ves? También te lo he colapsado. Ahora o haces lo que yo te digo o vamos a tener que hablar en otros términos. Yo creo que romper cosas hoy es ya una guerra de pobres, es una guerra de los viejos tiempos. Y el futuro pasa por ese colapso digital. Vemos esas caídas de la bolsa de Nueva York y de repente, se ha caído la bolsa de Nueva York, pero ¿cómo? Esto no es un operador telefónico del tercer mundo, o sea, es un aviso de en cualquier momento puedo dejarte a la gente sin un duro, colapsándote las transacciones bancarias o derivando fondos a sitios que no existen, ¿no? Es decir, yo creo que va mucho más por ahí. En ese sentido, pues bueno, es una parte hasta cierto punto tranquilizadora porque no supone ver nuestras ciudades absolutamente demolidas por bombardeos atómicos. Yo creo que no hace falta llegar a eso. Y eso no se ha visto en la guerra de Ucrania, desde luego. Y yo insisto en que lo mejor de las armas está muy lejos de haber salido de los almacenes de Rusia, de China o de Estados Unidos, y que solamente en unas circunstancias excepcionales que no conviniesen a Estados Unidos se pondrían en marcha. Yo creo que es el que tiene la llave y que esta situación le conviene. Vamos a ver, ya que le conviene tanto a Estados Unidos, vamos a ver hasta cuándo se alarga este conflicto. Abud, por esto te quiero preguntar, por estas informaciones en torno a un posible derribo de un dron estadounidense y también, ya que sacábamos antes el tema, quiero preguntarte por estos atentados en Dagestán, los ataques que han tenido lugar en Crimea. Claro, al final, poco a poco, pues se va molestando al oso, ¿no? Como se suele decir, y no sé pues hasta dónde va a llegar la paciencia de Putin. Pues yo creo que Putin está controlando bien la situación, entre paréntesis. Es decir, más que de lo que imaginamos cuando empezó este conflicto,
pensamos que muchos decían, no, pues es que o sea, es Rusia, es el ejército ruso y va a invadir España, va a invadir Ucrania en tema de días, ¿no? Y el resultado no fue así. Yo me acuerdo desde el principio cuando empezó el conflicto, salían en las noticias que las tropas rusas están ya en la frontera, que no sé, 100.000, 200.000 soldados. Y de repente sentí que estamos regresando al siglo antepasado, ¿no? Dije, ¿quién ahorita hace una guerra juntando las tropas en la frontera? ¿Por qué lo está haciendo? ¿No? Si tiene todo el control de misiles nucleares o no nucleares, ¿quién todavía pensaría en una guerra donde yo junto los soldados en la frontera? Pues realmente este era un show y sigue siendo un show, es decir, y él lo ha llamado así, por eso le dice una operación militar especial. Él no quiere llamarlo una guerra, pero militarmente hablando, pues él no está invadiendo a Ucrania, él de repente ataca y regresa, y está haciendo ese tipo de juegos que en un momento lo comentamos, Sergio, que es una guerra de ajedrez. Es decir, en una jugada de ajedrez tú a veces avanzas, regresas, incluso a veces sacrificas una de las piezas tuyas, ¿no? ¿Por qué? Porque llegas a una congestión donde tú tienes que abrir un espacio, donde tú tienes que ver otra oportunidad de negociar. Ahora, si está saliendo las cosas de control de las manos de Putin, probablemente sí, pero en un porcentaje más bajo de lo que se esperaba. ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque si vemos el otro contexto, el del otro lado, de Occidente o de Estados Unidos o la Unión Europea, pues vemos que les está afectando más la guerra Rusia-Ucrania. Yo insisto en que esa guerra es una guerra entre Rusia y Estados Unidos en territorio ucraniano. Sí. Los números lo dicen. La cantidad de dinero que ha gastado Estados Unidos en esta guerra superan por mucho, casi llegan al doble de lo que gastó Estados Unidos en Afganistán durante 10 años, siendo Afganistán una guerra claramente de Estados Unidos. Entonces, esto no es un conflicto entre Rusia y Ucrania. Lamentablemente necesitaban un actor, y ese actor es Zelensky, sí, que simplemente es un comediante y pensó que es un chiste y le salió ese chiste muy caro. Yo espero que, un punto también que quisiera comentar, lo que está detrás de todo eso es la energía que no estamos viendo. Es decir, hay que entender que lo que prometen, sea la Agenda 2030 o sea algunos partidos izquierda, porque también es raro ver que todo el mundo se dividió. Es decir, si eres ultraderecha estás en contra de 2030 y todo el tema de la energía renovable, y si eres izquierda estás a favor de eso. Pero en la realidad es que la energía solar o la energía eólica, que es noble, muy buena, sin embargo decir que es la energía del futuro es una mentira. Es una mentira porque no va a ser suficiente de ninguna manera para satisfacer la necesidad del mundo de la energía. Si habrá una nueva guerra, una guerra mundial, yo creo que va a ser por energía, y es lo que estamos viendo a pesar de que no se menciona el tema de la energía. La energía del futuro definitivamente es la energía nuclear. Es la energía que realmente nos va a dar la satisfacción necesaria para tener la electricidad o la energía necesaria para vivir día a día. La energía solar o eólica es una mentira comercial, que no digo que está mala, es muy buena, hay que seguir utilizándola, pero no va a reemplazar el petróleo de ninguna forma. Y las potencias que tienen el control de petróleo saben hasta dónde va a llegar su petróleo. Y hoy en día, ¿quién tiene el control de la energía nuclear? Pocos países. Y esos pocos países, pues no les gusta que Rusia tiene tanto poder nuclear, no les gusta qué están haciendo ahí o qué está haciendo Irán en su programa nuclear. Ojo, el programa nuclear de Irán empezó por regalo de Estados Unidos. En los años 60, el primer reactor nuclear que se instaló en Irán, antes de la Revolución Islámica, fue regalo de Estados Unidos. Pero simplemente ahorita le salió las cosas de control, entonces hay que atacar el programa nuclear iraní. Insisto, si hay una tercera guerra mundial, sí, pero va a ser por la energía, va a ser por el control de la energía y específicamente la energía nuclear.